Hay un cansancio que no se nota desde fuera. No es el de trabajar mucho, ni el de intentarlo varias veces. Es otro. El cansancio de repetir el mismo resultado aunque cambies de escenario. Yo lo he visto de cerca. Personas capaces, inteligentes, buenas personas incluso, que no entienden por qué todo termina igual. Tal vez te reconoces aquí. No es que falte esfuerzo, no es que falte talento, es algo más silencioso. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Dicen, mala suerte. Dicen, no era el momento. Dicen cualquier cosa que les permita seguir sin mirar más adentro. Pero el fracaso repetido no grita, insiste. Y cada vez que aparece, deja una pregunta incómoda flotando en el aire. Si eres una persona buena y aún así te sientes estancado, no es casualidad. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. Yo no hablo de cambiar el mundo, hablo de lo único que siempre está contigo, incluso cuando todo falla. He visto este patrón más veces de las que puedo contar. No como protagonista, sino como alguien que observa desde un costado, en silencio. Personas que avanzan, que hacen lo correcto, que cumplen. Personas que, desde fuera, parecen estar en camino. Y sin embargo, algo no encaja. El resultado siempre es parecido. Cambian de trabajo, de pareja, de ciudad. Cambian de estrategia, de horarios, de entorno. Pero el final se repite con una precisión incómoda. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. No es un fracaso escandaloso, no hay una caída aparatosa. Es más bien un desgaste, una sensación de, otra vez, aquí. Tal vez te reconoces aquí, porque no se trata de no haberlo intentado, se trata de haberlo intentado muchas veces y seguir en el mismo punto emocional. Si eres una persona buena, responsable, incluso disciplinada en algunas áreas, esto confunde todavía más, porque la narrativa dice que eso debería ser suficiente. Pero la vida no responde a intenciones, responde a decisiones sostenidas, y eso es algo que casi nadie quiere mirar de frente. Yo recuerdo a un hombre que conocí hace años. Empresario. Correcto. Puntual. De esos que cumplen su palabra. Tenía números aceptables, una empresa que sobrevivía, una familia que lo respetaba. Desde fuera, todo parecía razonable. Pero cada conversación terminaba igual. Siempre había un pero. Siempre una explicación de por qué este año no fue el bueno. Siempre una causa externa bien argumentada. No hablaba con rabia, hablaba con cansancio, con ese cansancio que no hace ruido. Un cansancio mental. Una tarde, después de escucharlo durante horas, no dijo nada nuevo. Repitió la misma historia que ya había contado antes. Cambiaban los nombres, cambiaban los contextos, pero el fondo era idéntico. Y ahí lo vi con claridad. No estaba atrapado por las circunstancias, estaba atrapado por su forma de interpretarlas. Eso es difícil de aceptar, porque implica que el patrón no está afuera. La mayoría no fracasa por falta de capacidad, fracasa por repetición inconsciente, por permitir que la misma voz interna tome decisiones distintas solo en apariencia. Se cambia el camino, pero no el conductor. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. Hay personas que creen que el problema es el entorno. Otras creen que es el momento. Algunas piensan que simplemente así es la vida. Pero el patrón se mantiene. Y cuando un patrón se mantiene el tiempo suficiente, deja de ser mala suerte. Se vuelve estructura. La mente aprende rápido, aprende a protegerse, aprende a justificar, aprende a elegir lo conocido, incluso cuando lo conocido duele. Y lo hace sin pedir permiso, sin anunciarse. Por eso es tan difícil verlo. Tal vez te reconoces en esa sensación de empezar con energía y terminar con resignación, de prometerte que esta vez será distinto y meses después, sentir que no sabes en qué momento perdiste el control. No fue un día, no fue una decisión grande, fueron pequeñas concesiones diarias, pensamientos no cuestionados, reacciones automáticas.
yo he observado algo constante. Las personas que repiten el fracaso suelen pensar que están pensando, pero en realidad están reaccionando. Repiten argumentos que ya conocen, emociones que ya han sentido, respuestas que ya han probado, y esperan un resultado distinto. No lo hacen por falta de voluntad, lo hacen por falta de gobierno interno. El patrón no se anuncia como enemigo, se presenta como comodidad, como lógica, como esto tiene sentido, y mientras tanto, va decidiendo por ti. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Se despiertan cansados sin haber hecho esfuerzo físico. Se sienten frustrados sin un evento claro que lo justifique, y poco a poco bajan la expectativa. No porque quieran menos, sino porque se acostumbran al límite. Ese es el verdadero inicio del fracaso, no cuando algo sale mal, sino cuando uno empieza a negociar con lo que sabe que no es suficiente. Si eres una persona buena, tal vez te dices que no quieres ser duro contigo, que no quieres exigirte de más, que la vida ya es bastante complicada. Y todo eso suena razonable, muy razonable, pero la mente no distingue entre compasión y permisividad. Solo registra lo que permites. Y lo que permites se repite. He visto personas brillantes reducir su mundo sin darse cuenta, no por miedo declarado, sino por hábitos mentales suaves, por pensamientos como más adelante, cuando esté listo, ahora no es el momento. Frases que no duelen, frases que no alertan, frases que se convierten en años. El patrón se fortalece en silencio. Nadie fracasa de golpe. El fracaso es una acumulación de decisiones evitadas, de conversaciones internas no resueltas, de momentos en los que uno sabe lo que debería hacer y elige no hacerlo. La mente, sin control, no es neutral. Tiende a la comodidad, a la repetición, a la excusa elegante. Y cuando eso se prolonga, la vida responde. No con castigo, con coherencia. Si esto te incomoda, es porque no habla de otros. Habla de ti, habla de mí. Habla de cualquiera que haya sentido que su esfuerzo no se traduce en avance real. El patrón no pregunta si eres buena persona. No le importa tu intención. No negocia con tus planes. Solo responde a lo que haces de manera consistente. Y cuando uno empieza a ver el patrón, algo se mueve por dentro. No alivio, no motivación, tensión. Porque ver implica responsabilidad, implica aceptar que no todo es azar, que no todo es externo, que hay algo que se repite porque alguien, en silencio, lo permite. Yo no estoy diciendo que sea fácil. No lo es. Estoy diciendo que es visible. Y cuando algo se vuelve visible, ya no se puede ignorar del todo. Tal vez ahora mismo estés pensando en tus propios ciclos, en ese punto exacto donde siempre algo se rompe, en esa etapa donde pierdes foco, en esa decisión que postergas una y otra vez. No como culpa, como observación. El patrón no se rompe con fuerza, se rompe con claridad. Pero esa claridad incomoda primero. Y la pregunta que queda flotando, sin respuesta todavía, es simple y pesada a la vez. ¿Cuántas veces más estás dispuesto a repetir lo mismo antes de admitir que el problema no es el camino, sino quien lo está conduciendo? Hay una conversación que casi nadie registra, no porque no exista, sino porque nunca se detiene. Está ahí desde que abres los ojos hasta que te duermes. Acompaña cada decisión, cada postergación, cada pequeño acto cotidiano. No habla en voz alta, no levanta sospechas, simplemente comenta, evalúa, justifica, minimiza, y lo hace con una familiaridad peligrosa. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Sienten que el cansancio no viene de lo que hacen, sino de lo que piensan mientras lo hacen. Tal vez te reconoces aquí. No estás agotado por la acción, sino por la fricción interna constante.
por esa sensación de ir siempre acompañado de una voz que opina de todo, pero nunca se compromete con nada. Yo he observado este diálogo durante años, en otros y en mí mismo. No aparece como enemigo, aparece como razonamiento, como lógica, como sentido común. Dice cosas como, no es tan grave, mañana lo veo, ahora no es prioridad. Frases suaves, frases que no generan alarma, pero que, repetidas, construyen un muro invisible. La mayoría cree que piensa, pero en realidad repite. Repite interpretaciones viejas para situaciones nuevas, repite conclusiones heredadas, repite excusas que alguna vez funcionaron para aliviar la tensión, y como alivian, se vuelven hábito. Si eres una persona buena, probablemente seas especialmente hábil en esto, porque no te hablas con dureza, te hablas con comprensión, te entiendes, te explicas, te das permiso. Y eso, que suena humano, también puede volverse una trampa silenciosa. El diálogo interno no es neutral, tiene dirección, y casi siempre va hacia donde duele menos en el corto plazo. He visto personas capaces de convencerse de que no están listas, cuando en realidad solo están incómodas. He escuchado discursos internos muy elaborados para justificar decisiones pequeñas que acumuladas cambian el rumbo completo de una vida. No por maldad, por inercia. Tal vez te dices que necesitas más información, más tiempo, más claridad, y mientras tanto, sigues exactamente igual. No peor, igual. Y eso es lo peligroso, porque el estancamiento no duele lo suficiente como para generar reacción inmediata. El diálogo interno tiene una característica particular. Siempre suena razonable. Nunca dice, me estoy saboteando. Dice, estoy siendo prudente. Nunca dice, tengo miedo. Dice, estoy evaluando opciones. Nunca dice, no quiero enfrentar esto. Dice, no es el momento adecuado. Y como suena lógico, se le cree. Muchos viven años enteros dentro de esa conversación sin darse cuenta de que no están decidiendo. Están siendo decididos. Por una voz que se acostumbró a evitar el conflicto interno, a esquivar la incomodidad, a elegir lo conocido. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. Yo he notado que cuando alguien repite el fracaso, casi siempre puede explicar muy bien por qué. Tiene argumentos sólidos. Contexto. Historia. Y eso confunde, porque parece claridad, pero no lo es. Es narrativa. Es una historia bien contada para no tener que cambiar el guión. El diálogo interno también protege la identidad. Te dice quién eres y quién no eres. Yo no soy así. Eso no va conmigo. Siempre he sido de esta manera. Frases que suenan estables, pero que fijan límites invisibles. Y la mente ama los límites conocidos, incluso cuando duelen. Tal vez te reconoces en esa sensación de querer avanzar, pero sentir resistencia sin saber de dónde viene. No es externa, es interna. Es una conversación que ocurre tan rápido que parece verdad absoluta. Y como no se cuestiona, se convierte en realidad. La mayoría de las personas no fracasa por no saber qué hacer. Fracasa por escuchar sin filtrar, por permitir que la primera reacción mental sea la decisión final, por no detenerse a observar el tono, la intención, la dirección de esa voz. Yo no hablo de silenciar la mente. Eso no ocurre. Hablo de algo más incómodo, escucharla de verdad. Escuchar cómo se justifica, cómo evita, cómo negocia, cómo se protege. Porque cuando uno empieza a escuchar con atención, algo se rompe. No el diálogo, la ilusión de que siempre tienes razón. Si eres una persona buena, tal vez te has dicho muchas veces que no quieres ser duro contigo, que bastante presión hay afuera. Y es cierto. Pero hay una diferencia sutil entre cuidarse y ceder. Y la mente no siempre distingue una de otra. He visto personas perder oportunidades no por incapacidad, sino por conversaciones internas no cuestionadas.
He visto talentos apagarse no por falta de luz, sino por exceso de explicación. Todo estaba tan bien argumentado que no quedaba espacio para la acción. El diálogo interno también tiene memoria selectiva. Recuerda con claridad los fracasos pasados para justificar la inacción presente. Te dice, ya intentaste eso, pero omite lo que cambió. Omite lo que ahora sabes. Omite que no eres exactamente la misma persona. Y así, el pasado decide el presente. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Se sienten atrapados, pero no ven la jaula, porque la jaula no es externa, es mental. Y lo más difícil de una jaula mental es que la puerta casi siempre está abierta. Solo que nadie te dijo que podías salir. Si esto te incomoda, es porque hay algo que ya sabes, pero no has querido escuchar. No una respuesta, una verdad pequeña, incómoda, persistente. Yo he observado que el primer acto real de control no es cambiar el pensamiento, es interrumpirlo, crear un espacio mínimo entre lo que surge y lo que decides hacer con eso. Ese espacio es raro al principio, inquietante, porque te deja sin excusa inmediata. En ese silencio breve, la mente se muestra como es, no como verdad absoluta, sino como hábito, como repetición, como costumbre. Y cuando ves eso, ya no puedes decir que no sabías. Tal vez ahora mismo estés recordando frases que te dices seguido. Tal vez empieces a notar su tono, su dirección, si te expanden o te encogen. No para juzgarte, para observar. Porque nadie cambia lo que no ve, y nadie gobierna lo que no observa. El diálogo interno no se calla porque se lo ordenes, se transforma cuando deja de ser invisible. Y la pregunta que queda flotando, sin respuesta todavía, es incómoda y sencilla a la vez. ¿Cuántas de tus decisiones recientes fueron realmente tuyas? ¿Y cuántas fueron solo la voz de siempre hablando más fuerte? Hay costos que no aparecen en ninguna factura. No llegan por correo, no tienen fecha de vencimiento clara. Y sin embargo, se pagan igual, día tras día, en silencio. Yo los he visto acumularse lentamente en personas que, desde fuera, parecían estar bien, funcionando, cumpliendo, siguiendo adelante. Pero por dentro, algo se iba desgastando sin ruido. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. No sienten una pérdida concreta, sino una disminución general. Menos energía, menos entusiasmo, menos tolerancia a la frustración. Tal vez te reconoces aquí. No estás roto, estás cansado de cargar con algo que no sabes nombrar. No gobernarse no parece grave al principio. De hecho, casi nunca se percibe como un problema. Se siente como flexibilidad, como adaptación, como saber elegir las batallas. Y en parte lo es. El problema aparece cuando esa flexibilidad se vuelve permanente, cuando adaptarse se convierte en ceder, cuando ceder se vuelve hábito. La mente, cuando no encuentra límites, no se expande, se acomoda. Yo he observado cómo personas inteligentes empiezan a vivir por debajo de lo que saben que podrían sostener, no porque no puedan, sino porque no quieren lidiar con la fricción interna que implica hacerlo. Esa fricción que aparece cuando uno hace lo que dijo que iba a hacer, incluso cuando no tiene ganas, incluso cuando nadie mira. Si eres una persona buena, probablemente te has dicho que no pasa nada por hoy, que mañana retomas, que un día no define nada. Y es cierto, un día no define nada, pero muchos días iguales sí definen una dirección. El costo invisible no es inmediato, es acumulativo. No gobernarse tiene un precio que no siempre se nota en resultados externos. A veces, la vida sigue funcionando. El trabajo continúa, las relaciones se mantienen. Pero algo interno empieza a erosionarse. La confianza silenciosa en uno mismo. Esa sensación básica de coherencia. De poder contar contigo. Cuando eso se debilita, todo se vuelve más pesado. No porque las tareas sean más difíciles, sino porque hay una parte de ti que ya no cree del todo en tus propias promesas. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo.
Se sienten irritables sin razón clara, se frustran con facilidad, se comparan más, se exigen menos en lo importante y se distraen más en lo urgente. No es pereza, es desorden interno. Yo he visto cómo la falta de gobierno mental no lleva al caos inmediato, sino a una especie de mediocridad funcional. Todo anda, nada se rompe, pero nada avanza de verdad, y eso, con el tiempo, pesa más que un fracaso evidente, porque el fracaso claro duele, pero despierta. El estancamiento suave adormece. Si esto te incomoda, o es porque toca algo real. No gobernarse también tiene un costo emocional. La mente empieza a negociar constantemente. Cada decisión pequeña se vuelve un debate interno. Cada acción requiere energía extra porque no hay dirección clara. Todo se discute, nada se ejecuta con firmeza, y esa discusión constante agota. He observado personas que no estaban agotadas por trabajar demasiado, sino por decidir mal todo el tiempo, por no tener reglas internas claras, por permitir que cada emoción del momento tenga voto en cada decisión importante. Cuando todo decide, nada gobierna. Tal vez te reconoces en esa sensación de empezar el día con intención y terminarlo sin haber hecho lo esencial, no por distracción externa, sino por falta de un límite interno. La mente fue llevando el timón hacia lo cómodo, lo conocido, lo inmediato. No gobernarse no significa perder el control de golpe, significa cederlo poco a poco, a estados de ánimo, a impulsos, a excusas bien formuladas. Y cuando te das cuenta, ya no sabes en qué momento dejaste de elegir. El costo invisible también aparece en la forma en que uno se percibe. Empiezas a verte como alguien que intenta, no como alguien que hace, como alguien que podría, no como alguien que sostiene. Y esa identidad, aunque no la digas en voz alta, influye en cada paso. La mente registra patrones. Si ve que dices una cosa y haces otra, aprende. Aprende que tus palabras no son ley. Aprende que siempre hay margen para negociar. Y entonces, cuando realmente necesitas firmeza, no la encuentras. Si eres una persona buena, tal vez te duele admitir esto, porque no se trata de falta de valores, se trata de falta de estructura interna, y eso no se resuelve con más intención, se resuelve con decisiones sostenidas. Yo he visto cómo el costo de no gobernarse aparece también en las relaciones, no como conflictos abiertos, sino como pequeñas decepciones acumuladas, personas que prometen y no llegan, que dicen que sí y luego se diluyen, no por mala fe, por desorden interno. Y el mundo responde a eso, no con castigo, con ajuste, con menos confianza, con menos oportunidades, con menos margen. La vida no responde a intenciones, responde a decisiones sostenidas. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Sienten que el mundo no les devuelve lo que dan, que hacen esfuerzo y no reciben proporción. Y puede ser cierto, pero a veces el problema no está en lo que dan, sino en lo que sostienen. El costo invisible también es tiempo, años que pasan en modo ensayo, proyectos que nunca se consolidan, versiones de uno mismo que nunca se terminan de habitar. No porque falte talento, sino porque falta gobierno. Si esto te incomoda, es porque hay algo que ya sabes. Sabes en qué áreas te cedes demasiado, sabes dónde negocias contigo mismo, sabes qué decisiones postergas siempre. No hace falta enumerarlas. Tu cuerpo las reconoce antes que tu mente. Yo no hablo de rigidez, hablo de coherencia mínima, de saber quién manda cuando aparece la duda, porque cuando nadie manda, manda la comodidad, y la comodidad no construye nada duradero. El costo invisible de no gobernarse es perderse a uno mismo de a poco, no de forma dramática, de forma gradual, hasta que un día te miras y no sabes bien en qué momento dejaste de exigirte lo que sabías que eras capaz de sostener. Tal vez ahora mismo estés sintiendo una mezcla rara. No culpa, no miedo, claridad incómoda.
Esa sensación de ver algo que siempre estuvo ahí, pero que evitabas mirar de frente. No para castigarte, para entender. Porque entender el costo cambia la conversación interna. Ya no se trata de si tengo ganas. Se trata de ¿qué estoy pagando cada vez que cedo? Y la pregunta que queda flotando, sin respuesta todavía, no es dura. Es honesta. ¿Qué precio estás pagando hoy por no gobernarte? ¿Y cuánto más estás dispuesto a seguir pagándolo en silencio? Hay una idea que se repite mucho, aunque casi nadie la diga en voz alta, que cuando las cosas afuera mejoren, algo adentro se va a ordenar solo, que el éxito, de alguna manera, va a poner todo en su lugar. Yo he visto de cerca lo poco cierto que es eso, y no lo digo con cinismo, lo digo con observación tranquila. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Persiguen objetivos claros, concretos, medibles. Logran cosas que antes parecían lejanas. Y aún así, cuando llegan, la sensación no es la que esperaban. No hay paz, no hay alivio duradero. Hay una especie de vacío breve. Y luego, la necesidad de otra meta. Tal vez te reconoces aquí. Tal vez has pensado que cuando ganes más, cuando cierres ese trato, cuando te respeten más, algo interno va a acomodarse. Y sin embargo, cada logro parece durar menos de lo que prometía. Yo recuerdo a un hombre que conocí hace tiempo. No era alguien que se quejara, todo lo contrario. Empresario exitoso, agenda llena, decisiones importantes todos los días. Desde fuera, muchos lo admiraban. Y con razón. Había construido algo sólido, sostenido en el tiempo. No era suerte. Una noche, después de una reunión larga, nos quedamos hablando sin prisa. No de negocios, de nada importante, en apariencia. En un momento, casi sin darse cuenta, dijo algo que se quedó flotando en el aire. No sé en qué momento empecé a sentir que todo esto no me alcanza. No lo dijo con tristeza, lo dijo con sorpresa. Tenía lo que muchos buscan. Y aún así, algo no estaba resuelto. No era falta de ambición, era falta de gobierno interno. El éxito había amplificado lo que ya estaba desordenado. Eso es algo que casi nadie advierte a tiempo. El éxito no corrige, expone. Si la mente no está gobernada, el éxito no la calma, la acelera, le da más opciones, más estímulos, más justificaciones. Y entonces, en lugar de ordenar, dispersa. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Logran resultados externos, pero internamente se sienten más tensos que antes, más exigidos, más atrapados por expectativas que ahora sí pesan. Porque cuando no tienes nada, puedes soñar. Cuando tienes algo, tienes que sostenerlo. Y sostener sin gobierno interno desgasta. Si eres una persona buena, tal vez te has dicho que no deberías sentirte así, que no tienes derecho a estar insatisfecho, que otros matarían por estar en tu lugar. Y eso solo agrega otra capa de conflicto. Porque ahora, además de desorden, aparece la culpa. El éxito no arregla la mente, solo le da más volumen. Yo he observado cómo personas exitosas siguen tomando decisiones pequeñas desde el mismo diálogo interno desordenado de siempre. Solo que ahora, esas decisiones tienen consecuencias más grandes. Más dinero no corrige la indecisión, más reconocimiento no elimina la evasión, más libertad no reemplaza la falta de límites. El hombre del que hablo seguía trabajando igual que siempre. Más horas, más proyectos, más responsabilidades, y cada vez que algo no salía como esperaba, la reacción era la misma que había tenido años atrás, cuando recién empezaba. Irritación, justificación, postergación de conversaciones incómodas. ¡Nada había cambiado por dentro! Tal vez te reconoces en esa sensación de que siempre falta algo más. No porque seas ambicioso, sino porque no hay un centro claro desde donde decidir. El éxito se vuelve una cinta que no se detiene. Y bajarse da miedo, porque no sabes quién eres sin eso.
Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Se sienten presos de su propio logro, de la imagen que construyeron, de las expectativas ajenas. Y como no hay gobierno interno, cada presión externa pesa el doble. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. El éxito suele confundirse con control, pero no son lo mismo. Puedes tener resultados y aún así vivir reaccionando. Puedes tener poder y no gobernarte. Puedes dirigir empresas y no dirigir tus propios pensamientos. Yo he visto personas que, al tener éxito, pierden el último espacio donde podían esconderse, porque antes podían decir «cuando llegue». Ahora que llegaron, no hay a quien culpar, y eso asusta. El hombre que mencioné no cambió de golpe. No hubo una revelación dramática. Hubo algo más sobrio. Empezó a notar que su cansancio no venía del trabajo, sino de la falta de claridad interna, de decidir todo desde la urgencia, desde la presión, desde el hábito. El éxito había hecho visible el costo. Si eres una persona buena, tal vez te has exigido más al lograr cosas, pensando que así te sentirías mejor. Pero la exigencia sin gobierno se vuelve castigo. Y nadie se sostiene mucho tiempo castigándose en silencio. Muchos creen que el problema es que no han llegado lo suficientemente lejos, que necesitan más. Y no se dan cuenta de que lo que falta no está afuera, está en la forma en que se relacionan consigo mismos cuando nadie mira. El éxito no te enseña a gobernarte, solo te da más oportunidades para no hacerlo. Y cuando eso se prolonga, aparece una sensación difícil de nombrar. No es fracaso, es vacío funcional. Todo anda, nada satisface. Tal vez ahora mismo estés pensando en tus propios logros, en aquello que conseguiste esperando sentir algo distinto. No decepción, claridad. Y al no encontrarla, seguiste adelante sin detenerte a mirar. Porque detenerse implica preguntas. Y algunas preguntas no se pueden responder con más trabajo. Yo no digo que el éxito sea un problema, digo que no es una solución interna. Nunca lo fue, nunca lo será. La mente no se ordena con resultados, se ordena con límites claros, con decisiones sostenidas, con coherencia invisible. El hombre del que hablo entendió algo simple pero incómodo. Había usado el éxito como distracción, no consciente, funcional. Mientras avanzaba afuera, evitaba mirar adentro. Y eso tarde o temprano se nota. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Se sienten ingratos por no estar conformes. Se sienten débiles por no disfrutar más. Y en lugar de escuchar esa incomodidad, la tapan con más actividad. Si esto te incomoda, es porque quizá has usado el logro como anestesia alguna vez. El éxito no te pregunta si estás listo. Llega. Y cuando llega, te muestra lo que hay, no lo que te gustaría que hubiera. Y la pregunta que queda flotando, sin respuesta todavía, no es sobre dinero, ni metas, ni reconocimiento. Es más simple y más pesada. Cuando ya no puedas esconderte detrás de lo que lograste, ¿quién queda al mando de tu mente? Hay una forma de disciplina que casi nadie reconoce. No aparece en agendas llenas ni en rutinas perfectas. No se anuncia, no se celebra, no tiene testigos. Es una disciplina silenciosa e incómoda que ocurre cuando nadie está mirando y no hay consecuencias inmediatas si decides no ejercerla. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Creen que el problema es la falta de fuerza de voluntad, cuando en realidad es la ausencia de un límite interno claro. Tal vez te reconoces aquí. Sabes lo que deberías hacer. Lo sabes desde hace tiempo. Pero entre saber y sostener hay una distancia que no siempre se cruza. La disciplina que no se ve no tiene que ver con hacer más, tiene que ver con no ceder, con no negociar ciertas decisiones cada vez que aparece el cansancio, la duda o la incomodidad. Y eso es más difícil de lo que parece, porque la mente es experta en negociar. Yo he observado que la mayoría de las personas no falla en lo grande,
falla en lo pequeño, en esas decisiones mínimas que parecen insignificantes, pero que se repiten todos los días. Hoy no importa, mañana tampoco. Y cuando miras hacia atrás, eso que no importaba definió una dirección completa. Si eres una persona buena, probablemente no te guste la idea de imponerte nada. Te resulta rígida, inhumana. Prefieres confiar en que, cuando llegue el momento, responderás. Pero el momento no llega solo. Se construye, y se construye con límites invisibles. La disciplina que no se ve no es dureza, es claridad. Es saber qué cosas no están en discusión, incluso cuando no tienes ganas. Incluso cuando nadie te exige. Especialmente cuando nadie te exige. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Se sienten inconsistentes. Se prometen cosas que no cumplen. No porque mientan, sino porque subestiman el peso de la negociación interna constante. Cada vez que te debates, gastas energía. Cada vez que cedes, refuerzas el hábito de ceder. Yo he visto personas muy capaces agotarse no por exceso de esfuerzo, sino por falta de estructura interna. Todo les cuesta porque todo lo deciden desde cero. No hay reglas, no hay automatismos sanos. Cada acción requiere convencimiento, y convencer a la mente todos los días es extenuante. La disciplina visible impresiona, la invisible sostiene. Tal vez te reconoces en esa sensación de empezar algo con fuerza y abandonarlo cuando desaparece la novedad. No porque no te importe, sino porque no hay un acuerdo interno firme. Todo depende del estado de ánimo del día. Y el estado de ánimo no es un buen gobernante. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. La disciplina que no se ve también implica renunciar. No a cosas grandes, sino a pequeñas gratificaciones inmediatas. A excusas bien construidas. A la comodidad de postergar sin consecuencias aparentes. Renunciar a eso no da placer. Da algo más silencioso. Estabilidad. Yo he observado que las personas que avanzan de forma sostenida no son las más intensas, son las más coherentes, no hacen gestos heroicos, hacen lo mismo incluso cuando no hay entusiasmo, incluso cuando el resultado no es inmediato. Eso no se nota desde fuera, pero se acumula por dentro. Muchos creen que la disciplina es un rasgo de carácter, algo con lo que se nace o no. Yo he visto que es más bien una relación, la relación que tienes con tu palabra, con lo que dices que vas a hacer. Hacer cuando nadie te escucha. Cuando rompes esa palabra muchas veces, algo se debilita. No de forma dramática, de forma gradual. Empiezas a confiar menos en ti, y cuando no confías en ti, necesitas motivación externa. Aplauso, presión, urgencia. Sin eso, te detienes. La disciplina que no se ve construye una confianza silenciosa, no eufórica, tranquila. Sabes que, aunque no tengas ganas, vas a responder, y esa certeza cambia la forma en que te enfrentas a todo. Si eres una persona buena, tal vez te has exigido solo cuando otros miran. Cumples plazos externos, respondes a compromisos ajenos, pero contigo eres flexible, demasiado flexible. Y eso parece amable, hasta que te das cuenta de que te estás dejando para después constantemente. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Sienten que avanzan para otros, pero no para sí mismos, que responden al mundo, pero no a su propia intención. Y esa desconexión pesa. Yo no hablo de rigidez ni de castigo, hablo de decidir de antemano quién manda cuando aparezca la duda. Porque la duda va a aparecer. El cansancio va a aparecer. La incomodidad va a aparecer. Y si en ese momento decides, casi siempre perderás. La disciplina que no se ve decide antes. He observado que las personas que la practican no se preguntan todos los días si van a hacer lo que dijeron. Ya lo decidieron. La pregunta no existe. Y al no existir, libera energía. Tal vez te reconoces en esa lucha diaria contigo mismo, esa negociación constante,
esa sensación de que todo cuesta más de lo que debería. No porque sea difícil, sino porque no hay acuerdo interno. Si esto te incomoda, es porque quizás sabes que no te falta capacidad, te falta consistencia invisible. La disciplina que no se ve no cambia tu vida de golpe, la ordena. Y cuando algo se ordena, empiezas a avanzar casi sin ruido, sin épica, sin discursos. La vida no responde a intenciones, responde a decisiones sostenidas. Y la disciplina invisible es la forma más honesta de sostener una decisión sin depender de cómo te sientes ese día. Tal vez ahora mismo estés pensando en esas pequeñas cosas que siempre negocias. No hace falta listarlas. Las conoces. Son las primeras que abandonas cuando nadie mira. Las primeras que justificas. Las primeras que postergas. Ahí es donde todo se juega, no en los grandes momentos, en los silenciosos. Y la pregunta que queda flotando, sin respuesta todavía, no es inspiradora ni dura. Es simple. ¿Qué parte de tu vida se está debilitando no por falta de capacidad, sino porque nunca decidiste quién manda cuando nadie está mirando? Hay un momento que casi nadie reconoce cuando ocurre. No tiene música, no tiene testigos, no se siente heroico. De hecho, suele sentirse incómodo, incluso anticlimático. Yo lo he visto pasar de manera discreta, en personas que no estaban buscando cambiar su vida, sino simplemente dejar de repetirse. Muchos viven esperando un quiebre grande, un golpe, una pérdida, algo que los obligue a reaccionar. Pero el verdadero punto de quiebre rara vez llega así. Llega como una decisión pequeña, tomada sin emoción, sostenida sin aplauso. Recuerdo a una mujer que conocí en un contexto profesional, exitosa, respetada, de esas personas que siempre parecen tener todo bajo control. No hablaba de sus problemas, no se quejaba, funcionaba, pero había algo en su manera de estar que delataba cansancio, no físico, mental. En una conversación casual, sin dramatismo, mencionó que llevaba años sintiendo que siempre estaba apagando incendios, que su vida era una sucesión de reacciones bien ejecutadas, todo salía bien. Y aún así, cada noche se iba a dormir con la sensación de no haber decidido nada importante en mucho tiempo. No lo decía con angustia, lo decía como quien describe un clima persistente. Tal vez te reconoces aquí, no en el caos, sino en la saturación. En esa sensación de estar siempre respondiendo, nunca eligiendo. Ella no cambió de trabajo, no dejó todo, no hizo anuncios. Lo que hizo fue más silencioso. Una mañana, antes de empezar el día, decidió algo mínimo. No iba a permitir que su primera hora fuera gobernada por urgencias ajenas, no porque no importaran, sino porque siempre habían mandado. No fue fácil, la incomodidad apareció de inmediato. Mensajes sin responder, sensación de culpa, pensamientos justificándose todo lo conocido. Ahí es donde la mayoría retrocede. Pero ese día no retrocedió. No porque tuviera fuerza especial, sino porque por primera vez había decidido de antemano. No estaba improvisando, no estaba negociando. Había una decisión sostenida, no emocional. Ese fue el verdadero quiebre. Yo he observado que el momento en que alguien decide distinto no se siente como liberación. Se siente como tensión contenida, como ir contra una corriente suave pero constante. No duele, pero incomoda. Y esa incomodidad es nueva. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Creen que cambiar debería sentirse bien desde el inicio, y cuando no se siente así, concluyen que no es el camino correcto. Pero el gobierno interno no da placer inmediato, da coherencia, y la coherencia tarda en sentirse cómoda. La mujer de la que hablo no se volvió otra persona, siguió siendo responsable, siguió cumpliendo. Lo que cambió fue algo invisible, dejó de discutir ciertas decisiones consigo misma. No todas, solo algunas, las más importantes. Tal vez te reconoces en esa idea de que siempre estás
por empezar, por ordenar, por tomar el control. Pero nunca hoy, siempre después de resolver algo más urgente, siempre cuando haya más tiempo, más claridad, más calma. Ella entendió algo simple y difícil. La calma no precede al control, viene después. El día en que alguien decide distinto no se celebra, se sostiene. Y eso es lo que casi nadie ve. No hay refuerzo externo, no hay reconocimiento inmediato, solo una sensación interna de estar haciendo algo incómodo, pero correcto. Yo he visto cómo, con el tiempo, ese tipo de decisiones empiezan a cambiar la manera en que una persona se percibe. No de forma eufórica, de forma sobria. Empiezas a verte como alguien que responde, que se cumple. Y eso modifica la conversación interna. La mujer no habló de transformación, habló de alivio. No porque todo fuera más fácil, sino porque ya no estaba negociando todo el tiempo. Había menos ruido mental, menos debates internos, menos cansancio innecesario. Si eres una persona buena, tal vez te asusta esta idea, porque implica dejar de ser flexible en algunos puntos, implica decirte que no, aunque nadie más lo exija. Y eso se siente duro al principio, casi injusto. Pero hay una diferencia entre dureza y firmeza. La firmeza no castiga, ordena. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Confunden libertad con ausencia de límites. Y no ven que, sin límites internos, terminan siendo gobernados por lo externo, por lo urgente, por lo que hace más ruido. El día en que alguien decide distinto no es un día inspirador, es un día normal, vivido con una decisión clara en el fondo. Y esa decisión no cambia el mundo. Cambia algo más importante. ¿Quién manda cuando aparece la duda? Yo he observado que, después de un tiempo, las personas que toman ese tipo de decisiones ya no hablan tanto de control. Simplemente viven distinto, con menos fricción, con menos autoengaño, con menos promesas incumplidas. La mujer nunca dijo, ahora sí tomé el control de mi mente. Nunca lo pensó así, solo dejó de permitir ciertas cosas, dejó de postergar lo que sabía que era esencial, dejó de negociar con excusas que ya no le creía, y eso, sostenido, cambió todo. Tal vez te reconoces en esa parte de la historia que no tiene brillo, en ese punto donde no hay aplausos ni resultados visibles todavía, donde solo hay una decisión sostenida en silencio. Si esto te incomoda, es porque sabes que no necesitas una gran revolución. Necesitas un punto firme, uno solo, algo que no se discuta cada día. El día en que alguien decide distinto no llega con fuegos artificiales, llega con una pregunta interna clara. ¿Voy a volver a ceder hoy o no? Y la respuesta, por primera vez, no depende del estado de ánimo. La vida no responde a intenciones, responde a decisiones sostenidas. Esa mujer no se volvió perfecta. Falló, ajustó, volvió a decidir, pero ya no volvió al desorden anterior, porque una vez que decides distinto de verdad, ya no puedes fingir que no sabes. Y la pregunta que queda flotando, sin respuesta todavía, no es grandiosa, es íntima. Si hoy no cambiaras nada más, ¿qué decisión pequeña podrías sostener el tiempo suficiente como para demostrarte que, esta vez, alguien sí está al mando? Hay una confusión común que he visto repetirse una y otra vez. Las personas hablan de control como si fuera dominación, como si gobernarse implicara tensarse, vigilarse, restringirse hasta perder la calma. Y no es eso. Gobernar la mente no es aplastarla, es reconocer que es un territorio, y que todo territorio, si no tiene límites claros, termina siendo ocupado por cualquier cosa. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Sienten que su mente está llena, pero no dirigida, que piensan mucho, pero avanzan poco. Tal vez te reconoces aquí. No te falta conciencia, te falta orden. Yo he observado que la mente sin gobierno no se queda vacía, se llena de ruido, de estímulos, de opiniones ajenas, de urgencias que no elegiste. Y poco a poco,
Empiezas a vivir más reaccionando que eligiendo. Un territorio sin fronteras no es libre, es vulnerable. La mente funciona igual. Si no decides qué entra, qué se queda y qué se descarta, todo tiene acceso. Pensamientos útiles y pensamientos inútiles. Dudas razonables y miedos heredados. Todo convive al mismo nivel, y cuando todo tiene el mismo peso, nada tiene dirección. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Se sienten dispersos. Empiezan muchas cosas, terminan pocas. No por incapacidad, sino porque su mente está gobernada por lo último que apareció, por lo que más ruido hizo, por lo que generó más emoción momentánea. Si eres una persona buena, probablemente te has dicho que no quieres ser rígido, que quieres estar abierto, flexible, y eso es valioso. Pero apertura sin criterio no es apertura, es invasión. Gobernar la mente no es controlar cada pensamiento, es decidir a cuáles les das autoridad, porque no todo lo que aparece merece tu atención, y mucho menos tu acción. Yo he visto personas vivir años enteros reaccionando a estímulos que nunca eligieron. Noticias, opiniones, comparaciones, expectativas. Y luego preguntarse por qué están agotadas. No están cansadas de hacer, están cansadas de procesar sin filtrar. La mente, cuando no tiene territorio definido, vive en alerta constante. Todo parece urgente, todo parece importante. Y eso genera una tensión de fondo que no se apaga nunca. Tal vez te reconoces en esa sensación de no poder descansar del todo, incluso cuando no estás haciendo nada. El cuerpo se detiene, pero la mente sigue patrullando, buscando problemas, anticipando escenarios, repitiendo conversaciones, no porque sea productivo, porque no sabe hacer otra cosa. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. Gobernar la mente implica aceptar que no todo pensamiento es verdad, que no todo impulso merece respuesta, que no toda emoción debe convertirse en decisión. Y eso va contra lo que muchos aprendieron, que sentir es igual a ser. Pero sentir no es gobernar. Sentir es solo información. Yo he observado que cuando alguien empieza a ver su mente como territorio, cambia la relación. Deja de identificarse con cada pensamiento. Empieza a observar, a poner distancia. No para negar lo que aparece, sino para decidir qué hacer con eso. Eso no se siente natural al principio. Se siente artificial, forzado. Como aprender a escribir con la mano no dominante, pero con el tiempo se vuelve más estable. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Confunden autenticidad con impulsividad. Creen que gobernarse es traicionarse, y no ven que, sin gobierno, terminan traicionándose a diario. Si eres una persona buena, tal vez te has permitido pensamientos que no te ayudan por compasión mal entendida. Te dejas estar, te entiendes demasiado. Y eso parece humano, hasta que te das cuenta de que llevas años sin poner un límite claro. Un territorio sin ley no es amable, es caótico. La mente necesita acuerdos internos, no con todo, con lo esencial. Necesita saber qué no se negocia, qué pensamientos no dirigen, qué emociones no deciden. Y eso no se improvisa en el momento de la crisis. Se define antes. Yo he visto personas que, al empezar a gobernar su mente, no se vuelven frías, se vuelven claras. No pierden sensibilidad, ganan estabilidad, no dejan de sentir, dejan de ser arrastradas. Tal vez te reconoces en esa lucha interna constante, en ese debate interminable, no porque seas indeciso, sino porque todo tiene permiso para opinar dentro de ti. Y cuando todos hablan, nadie manda. Si esto te incomoda, es porque hay algo que intuyes. No necesitas más información. Necesitas jerarquía interna. Gobernar la mente como territorio implica aceptar que habrá resistencia, que partes de ti no estarán de acuerdo, que habrá incomodidad y que aún así alguien tiene que decidir. La vida no responde a intenciones, responde a decisiones sostenidas.
Y las decisiones sostenidas no nacen del impulso. Nacen de un territorio claro, con límites invisibles, pero firmes. Tal vez ahora mismo estés empezando a ver tu mente de otra forma. No como enemiga, no como aliada incondicional, como un espacio que necesita orden. Dirección. Criterio. No para ser perfecto, para ser coherente. Gobernar la mente no significa controlar el mundo interno, significa no permitir que cualquier cosa lo controle. Y la pregunta que queda flotando, sin respuesta todavía, no es técnica ni compleja. Es profunda. Si tu mente es un territorio, ¿quién ha estado tomando decisiones ahí todo este tiempo? Hay un momento que llega después de todo lo anterior. No es euforia, no es alivio inmediato, es silencio. Un silencio raro, no vacío, sino despejado, como cuando se apaga un ruido constante y recién entonces notas cuánto ocupaba. Yo he visto ese momento aparecer en personas que no buscaban respuestas nuevas, sino dejar de mentirse con las viejas. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Pasan años acumulando información, reflexiones, lecturas, conversaciones, entienden mucho. Demasiado a veces. Pero entender no cambia nada si no se traduce en algo sostenido. Y llega un punto en que ya no falta comprensión. Falta decisión. Tal vez te reconoces aquí. Tal vez sientes que todo lo que se dijo hasta ahora no es nuevo. Y eso es justamente lo incómodo. No hay revelación. No hay sorpresa. Hay reconocimiento. Esa sensación de esto ya lo sabía, pero nunca lo habías aceptado del todo. El silencio después de entender no es cómodo, porque ya no hay excusa de ignorancia. Ya no puedes decir, no me di cuenta. Ahora sabes dónde cedes, sabes cómo negocias, sabes qué pensamientos te gobiernan cuando nadie mira. Y ese saber pesa. Yo he observado que, en ese punto, muchas personas intentan llenarlo de nuevo, con más ruido, más objetivos, más distracciones, porque el silencio exige algo que asusta. Coherencia. No perfecta. Real. La vida no responde a intenciones, responde a decisiones sostenidas. Eso no es una frase inspiradora, es una constatación fría. Y cuando se entiende de verdad, ya no motiva. Ordena. Coloca cada cosa en su lugar. Las ganas donde corresponden. El esfuerzo donde importa, la mente donde debe estar. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Sienten que algo se acomodó, pero no saben qué. No cambió el mundo externo, cambió la relación interna. Ya no se promete tanto, ya no se negocia todo, ya no se dramatiza cada duda. El silencio después de entender es cuando dejas de discutir contigo mismo y empiezas a observarte actuar. Si eres una persona buena, tal vez esperabas sentirte mejor al llegar aquí. Más liviano, más entusiasmado. Y no ocurre así. Ocurre algo más sobrio. Te sientes responsable. No culpable, responsable. Responsable de lo que permites, de lo que sostienes, de lo que repites. Yo he visto cómo, en ese silencio, algunas personas sienten miedo, porque ya no pueden atribuir todo al contexto. Otras sienten tristeza, por el tiempo negociado, por las concesiones acumuladas. Y otras sienten algo parecido al respeto propio, aunque no sepan nombrarlo. No hay una emoción correcta aquí. Hay presencia. Tal vez te reconoces en esta sensación de no querer volver atrás, pero tampoco saber exactamente cómo seguir. No hay instrucciones claras, no hay lista. Solo hay una conciencia más nítida de lo que haces cuando nadie te observa. El silencio después de entender no pide grandes gestos, pide consistencia pequeña, invisible. Pide que no te traiciones en lo obvio, pide que no vuelvas a ceder en lo que ya viste. Yo no hablo de cambiarlo todo, hablo de no volver a fingir que no sabes. Porque una vez que entiendes que tu mente es un territorio, que el diálogo interno decide más de lo que admitías, que el costo de no gobernarte es real, que el éxito no arregla nada, que la disciplina invisible sostiene,
que decidir distinto es posible, ya no puedes volver al desorden inocente. Y eso es una carga, pero también es una base. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Dicen que están en un momento raro, que no se sienten mal pero tampoco eufóricos, que algo cambió pero no saben qué. Cambió el punto desde donde decides. Si esto te incomoda, es porque ya no buscas excusas, buscas coherencia. El silencio después de entender no exige que hagas más, exige que hagas lo que dijiste que harías, incluso cuando no tengas ganas, especialmente cuando no tengas ganas. No como castigo, como acuerdo interno. Yo he observado que las personas que llegan aquí ya no hablan tanto de control mental, simplemente viven con menos ruido, menos debate interno, menos desgaste. No porque todo sea fácil, sino porque ya no se traicionan a diario. Tal vez te reconoces en esta calma tensa, en esta claridad sin entusiasmo, en esta sensación de que ahora todo depende de algo muy simple y muy difícil. Sostener. Sostener una decisión. Una sola, si hace falta. Pero sostenerla. La vida no responde a intenciones, responde a decisiones sostenidas. No hay final épico aquí. No hay cierre redondo. Hay continuidad. Hay días buenos y días donde volverás a sentir la tentación de ceder. Y la diferencia es que ahora sabrás lo que estás haciendo cuando lo hagas. El silencio después de entender no te promete resultados rápidos, te ofrece algo más estable, respeto por ti mismo. No el que se proclama, el que se construye sin testigos. Tal vez ahora mismo no sientas ganas de nada. Y está bien, no necesitas ganas, necesitas claridad suficiente para no volver a engañarte con discursos suaves. Yo no te digo qué hacer, no te doy un plan, no te marco un camino. Eso sería ruido. Lo que queda ahora es tu relación contigo mismo cuando nadie te empuja. Y la última pregunta, la que no busca respuesta inmediata, la que queda resonando en ese silencio nuevo, no es grandiosa ni inspiradora. Es íntima y persistente. Cuando mañana nadie te vea, cuando no haya aplausos, cuando no haya urgencia externa, ¿vas a volver a ceder o vas a sostener por primera vez una decisión lo suficientemente simple como para cambiarlo todo en silencio? Hay un punto al que se llega sin anunciarlo. No hay campanas, no hay cierre formal, solo una sensación distinta al respirar, como si algo se hubiera acomodado sin hacer ruido. Yo he visto ese momento aparecer después de muchas vueltas, después de muchas explicaciones, después de mucho intentar entender por qué las cosas no cambian aunque uno sienta que sí quiere. Muchos viven toda su vida buscando respuestas nuevas, cuando en realidad lo que necesitan es dejar de escapar de las que ya conocen. Tal vez te reconoces aquí, no porque no sepas, sino porque sabes demasiado y aún así sigues cediendo en lo esencial. No hay nada heroico en este punto, no hay épica. Hay honestidad, y la honestidad no grita. Se siente como un peso tranquilo en el pecho. No oprime, aclara. La vida no responde a intenciones, responde a decisiones sostenidas. Esa frase, repetida tantas veces, deja de ser frase cuando se vuelve experiencia. Cuando miras hacia atrás y ves con claridad que todo lo que se construyó y todo lo que se perdió no fue producto de lo que pensabas, sino de lo que permitiste una y otra vez. Yo no hablo desde la altura, hablo desde la observación. He visto personas buenas, capaces, sensibles, quedarse a medio camino no porque el mundo fuera injusto, sino porque nunca terminaron de gobernarse. He visto otras, menos brillantes, avanzar con paso firme solo porque decidieron no negociar siempre consigo mismas, y eso incomoda, porque rompe una ilusión cómoda, que querer es suficiente, que entender basta, que sentir es igual a decidir. ¡No lo es! Tal vez ahora mismo no sientas ganas de hacer nada, y eso está bien. Esta conclusión no pide acción inmediata, pide algo más raro, presencia, que te quedes con lo que viste,
que no lo tapes rápido, que no lo conviertas en plan, ni en lista, ni en promesa exagerada. Porque muchas personas usan las conclusiones como anestesia. Se dicen, ahora sí entendí, y siguen igual. No por mala fe, por hábito. Entender no cambia nada si no cambia quien manda cuando aparece la duda. Yo he observado que el verdadero cambio no ocurre cuando alguien se siente motivado, sino cuando se siente responsable. No culpable. Responsable. Responsable de lo que permite, de lo que sostiene, de lo que repite incluso cuando sabe que no le hace bien. Eso no se anuncia. Se nota con el tiempo. Tal vez te reconoces en esa lucha interna suave, constante, donde no hay grandes errores, pero tampoco grandes avances. Donde todo parece razonable, pero algo no termina de encajar. Esa sensación no es un problema a resolver rápido, es una señal, una invitación incómoda a dejar de mentirte con explicaciones elegantes. Si eres una persona buena, probablemente has sido muy comprensivo contigo. Te has explicado, te has justificado, te has dado margen. Y eso habla bien de tu humanidad, pero también puede hablar de una falta de límites internos. Y sin límites, no hay dirección. La mente, cuando no es gobernada, no descansa. Y una mente que no descansa termina decidiendo mal. No por maldad, por agotamiento. Yo no te digo que controles cada pensamiento. Eso sería imposible. Te digo algo más simple y más difícil. No permitas que cualquier pensamiento decida por ti. No le des autoridad automática a lo primero que aparece. No confundas sentir con ser. Tal vez esto te incomoda porque implica renunciar a una identidad conocida. La del que intenta. La del que está en proceso. La del que sabe mucho, pero sostiene poco. Renunciar a eso no duele como un golpe, duele como un desprendimiento lento, pero también libera. Muchos viven años diciendo, algún día voy a ordenar esto, algún día voy a decidirme, algún día voy a ser más firme conmigo. Y no se dan cuenta de que el algún día no es una fecha. Es una forma de postergar sin culpa. La vida no castiga eso, simplemente responde, con coherencia fría. Yo he visto cómo, cuando alguien deja de postergar lo obvio, no se vuelve extraordinario, se vuelve estable. Y la estabilidad, aunque no emociona, construye. Permite avanzar sin tanto ruido interno. Permite dormir mejor. Permite mirarse sin tanta excusa. Tal vez te reconoces en ese deseo silencioso de sentirte en paz contigo mismo. No feliz todo el tiempo. En paz. Esa paz no viene de lograr más, viene de traicionarte menos. Y traicionarse no siempre es hacer algo grave. A veces es no hacer lo que sabes que deberías hacer. Una y otra vez. Hasta que ya no sabes en qué momento dejaste de respetarte. Yo no hablo de disciplina como castigo. Hablo de disciplina como cuidado, como un acuerdo interno que dice, esto no se negocia, no porque sea grandioso, sino porque es necesario. La mayoría de las personas no necesita un cambio radical, necesita dejar de ceder en 2 o 3 puntos clave, pero esos puntos son incómodos, porque ahí no hay a quien culpar. Si esto te incomoda, es porque toca algo real, algo que no se arregla con palabras bonitas ni con entusiasmo pasajero. Algo que se arregla, si es que se arregla, con decisiones pequeñas, sostenidas, silenciosas. Yo he visto que, cuando alguien empieza a gobernarse de verdad, no lo cuenta, no lo publica, no lo explica demasiado. Simplemente deja de discutir consigo mismo. Y esa falta de discusión libera una energía que antes estaba atrapada en el debate interno. No es magia, es orden. Tal vez ahora mismo no tengas claro qué decisión deberías sostener. No importa. Lo importante es que ya no te engañes pensando que no depende de ti. Porque, aunque no controles todo, hay algo que siempre está bajo tu responsabilidad.
¿Qué permites hoy? La vida no responde a intenciones, responde a decisiones sostenidas. No responde a promesas hechas en momentos de claridad emocional. Responde a lo que haces cuando esa claridad se va. Cuando nadie te ve, cuando nadie te presiona, cuando solo estás tú y esa voz interna que siempre aparece para negociar. Ahí se define todo. Yo no cierro esto con una conclusión contundente porque la vida no funciona así. No hay punto final. Hay continuidad. Hay mañanas donde sostendrás y otras donde cederás. Y la diferencia, ahora, es que sabrás lo que estás haciendo. Saber no te hace mejor, te hace responsable. Y esa responsabilidad pesa, pero también ordena. Te devuelve algo que muchos pierden sin darse cuenta: respeto por ti mismo. No el que se dice, el que se demuestra en silencio. Tal vez eso sea suficiente por ahora. No entender más, no prometer más, no hablar más, solo no volver a fingir que no sabes. Y dejar que ese silencio, incómodo pero claro, haga su trabajo.